Ok, hermanos, vamos a continuar con esto aquí que se va a poner muy interesante y usted se va a dar cuenta de la cantidad de escrituras que vamos a estar desplegando aquí por el Espíritu. Realmente esto no puede venir de la mente de un hombre. Y estas cosas me llegaron a mí cuando yo meditaba y sentí como que algo se abrió en mi corazón, como si me hubieran quitado un velo del rostro. Me di cuenta que yo mismo estaba cayendo en el error que yo mismo he enseñado y predicado, que muchos caen, de ver las Escrituras de una forma y entenderlas de otra manera. Entonces, mi sentido común jamás fue despertado. O sea, yo estaba todavía pensando que estas cosas eran como yo las había aprendido en la Escritura, leyendo la Biblia, pero Dios se ha placido de que esta cosa debe de ser un misterio y por lo que veo estamos aprendiendo mucho más el lenguaje de nuestro Dios, con el cual Él se esconde del resto del mundo y se revela a sí mismo, a sus escogidos, colocando las Escrituras por encima de toda tecnología y de toda obra del diablo, de todas las cosas que el diablo ha inventado. Dios nos está sacando de pensamientos ilógicos e incoherentes y se está revelando a nosotros. Vamos a ver unas escrituras que nos hablan de los libros. Estoy frente a un libro que se llama la Biblia, pero tenemos tanto pensamiento carnal, nuestra mente es tan carnal, que a veces nos olvidamos de que Dios es espíritu y le atribuimos a Dios limitaciones humanas. Y como que Dios necesita las cosas que nosotros necesitamos para hacer ciertas cosas. Leamos la Escritura acerca de estos libros. Ustedes han escuchado de esto, yo sé que lo han escuchado. Todo el mundo ha hablado de estos libros, pero no sabemos qué significan, conforme a la palabra. Y se trata pues del libro de la vida del Cordero. Ese es uno de ellos, el más importante, el libro de la vida del Cordero, que fue escrito, mire, antes de la fundación del mundo. Antes de que cualquier cosa, absolutamente cualquiera, fuese creada, ese libro estaba escrito. Y marquen la palabra libros y la palabra escrito. ¿Ok? Acuérdense de eso. Y si usted es primera vez que escucha lo que estoy enseñando en alguna parte del mundo, pues vaya, suspenda esta enseñanza y váyase al misterio de Dios y escuche el bloque que se llama Antes del Principio, para que pueda entender lo que vamos a traer a revelación. Porque es una revelación tras otra, una tras otra, una tras otra, y esto se va llenando, y es como si algo nos estuviera jalando hacia el cielo. Es lo que está pasando ahora. Y que leamos todas las referencias que tengo aquí acerca del libro de la vida del Cordero. Y dice que hay otros libros donde están escritas las obras de los hijos de los hombres. Y hay otro libro donde están escritas la creación, las cosas que fueron creadas por Dios, etcétera, etcétera. Segundo, cuando leemos la letra, oiga esto, cuando leemos la letra de la Biblia y la mención de tantos libros, nos imaginamos como que Dios tuvo una biblioteca antes de la fundación del mundo. Pero vamos a ver las escrituras que hablan de libros, que ciertamente hay algunas más, pero no las pongo todas. La revelación de qué son esos libros y la vindicación escriturial a través de la misma Biblia
no de mis propios inventos, de mi propio espíritu, porque estoy tratando de no ir en pos de mi espíritu, como aquellos falsos profetas que sí lo hacen, sino que a través de las mismas escrituras vamos a revelar este lenguaje divino y lo vamos a poner en contraste con otras formas de lenguaje y de formas de expresión de Dios, que si las tomamos literalmente caemos en una horrenda incoherencia. Así que empecemos a leer Éxodo 28:3. Cuando Moisés manifiesta intercesión para evitar la destrucción de Israel a causa de su pecado, y dice unas palabras muy hermosas. Vamos a ver lo que dice la palabra. Dice así, Éxodo 32, versículo 32 y 33. Y vamos a leer el verso 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego pues, verso 32, que perdones ahora su pecado. Mire el Espíritu de Cristo aquí manifestándose en este hombre, para que usted vea qué clase de espíritu había en Moisés, de dónde provenía esto. La actitud que él tomó, la decisión que él tomó, que sin saberlo estaba manifestando exactamente lo que Jesucristo iba a manifestar mucho tiempo después. Dice que perdones ahora su pecado, y si no, mire esto, para Moisés era más importante que Israel fuera perdonado que su propia vida y que su propio futuro. Se lo voy a traducir en lenguaje moderno esta cosa. Y si no lo perdona, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Volvamos a subrayar la palabra libro y la palabra escrito. Y Jehová respondió a Moisés, haciendo honor a este lenguaje, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¿En hermano? Ahí está. Dice el libro que está hablando Moisés no es otro que el libro de la vida del Cordero. Entonces, en otras palabras, Moisés le dice a Dios, perdona ahora a este pueblo, y si no lo perdonas, si no lo vas a perdonar, échame al infierno, bórrame, no quiero, bórrame del libro de la vida, bórrame de tu libro que has escrito, el libro de los vivientes, bórrame de allí, échame al infierno si no vas a perdonar a este pueblo. Prefiero ir yo al infierno a que tú los mates y los destruyas. Qué cosa más hermosa, hermano. Pero vamos a enfocarnos en el libro, porque si no, esto se va a alargar. En los libros. Enfoquémonos en los libros. Porque Dios le respondió, al que pega contra mí, a este raeré yo. Raer del libro de la vida es desechar. ¿Okay? Eso lo vamos a ver. Vamos a seguir adelante, porque son muchas escrituras, primero de los libros y después lo que significan. Nos vamos ahora al Salmo 69, versículo 28. Podemos hasta hacer un estudio del libro de la vida, pero tenemos primero que entender qué significa el libro de la vida. ¿Qué es el libro de la vida? ¿Qué representa el libro de la vida? Entonces, como les dije, vámonos al Salmo 69, verso 28. Dice la palabra de Dios,
Vamos a leer desde el verso número 26. Dice, porque persiguieron al que tú heriste, y cuentan el dolor de los que tú llagaste. Dice, pon la maldad, oiga esto, sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos o borrados del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Entonces se menciona escribir y se menciona otro libro. Se menciona el libro, que estoy hablando, el libro de los vivientes. Dice, no es otro que el libro de la vida. El libro de la vida del Cordero. ¿Sí, hermano? Entonces ahora nos vamos a Daniel, capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Escuche esto, está hablando de la gran tribulación. Será tiempo de angustia, la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero mire esta palabra. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Quiénes? Todos, oiga esto, todos los que se hallen escritos en el libro. Hermano, esta es la palabra. Todos los que se hallen escritos, otra vez subrayen escribir y subrayen libro. Escritos en el libro. Okay. Vamos a seguir adelante, hermano, vamos a seguir adelante con la palabra, trayendo, porque todo esto tiene que ver con los elegidos, porque los hijos de Dios, todos están escritos en ese libro. Aquí estamos hablando, todos los escogidos están escritos en ese libro. Son parte de esa lista inmensa de nombres. Están escritos en los cielos. Y eso lo vamos a ver con las mismas palabras del Señor Jesús en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, cuando los 70 vinieron contentos, 70 hombres que Dios mandó de dos en dos. Jesús los mandó delante de ellos y le dio poder para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos y todas estas cosas y predicar el Evangelio. Así que nos vamos a Lucas capítulo 10, verso 20, y dice la palabra: pero no os regocijéis de que los espíritus, hablando aquí de los demonios, se os sujetan, sino regocijaos. Y esto se lo digo a ustedes, a los que me entienden, de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Otra vez la palabra escritos. Pero ahora dice escritos en los cielos, no en un libro. Pero habla de escribir. Habla de los cielos, habla del libro. ¿Okay? Vaya guardándose eso, porque vamos a entender esto. Hebreos capítulo 12, verso 23. Dice la palabra de Dios, verso 22. Vamos a comenzar de ahí. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, que está en el cielo, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos, dice ahora,
en los cielos. Y mire lo que dice, a Dios el juez de todos, inscritos en los cielos, Dios juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Vemos que hay libros, hay algo escrito, son libros escritos en los cielos. Entonces finalmente terminamos con la misma revelación en sí, donde se menciona esto del libro de la vida del Cordero, ya revelado como el libro de la vida del Cordero. Moisés hablaba, bórrame de tu libro que has escrito, y se hablaba del libro de los vivientes, y se habla todo esto, pero ahora entendemos que en Cristo, dice, en Él estaba la vida, en el verbo, en la palabra estaba la vida. Entonces el libro de la vida es el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces vamos a leer todos estos versos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y oiga esto, recuerde lo que dijo Moisés y lo que Dios le contestó. Y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Ven? El libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Otra vez, ahora el libro de la vida lo está especificando. Entonces, Apocalipsis capítulo número 13, versículo número 8. Mire lo que dice aquí. Y adoraron a la bestia. Mire esto. Y adoraron todos los moradores, la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Quiénes? Mire esto, cuyos nombres no estaban escritos, o sea, nunca estuvieron escritos. Mire qué importante esto que se va a revelar universalmente, porque esto no se ha escuchado en ninguna parte. Cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahí está. Adoraron a la bestia todos los adoradores cuyos nombres no estaban escritos. Entonces vuelva a subrayar la palabra escritos y la palabra libro. Saltamos, capítulo 17, verso 8, Apocalipsis, libro de símbolos. Ahora voy a enfatizar en eso. Dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores, ¿oyó? Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, no es y será. Cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo. Ya están escritos en el libro de la vida. Otra vez, escrito, subraya escrito y subraya el libro. Y nos vamos y seguimos en Apocalipsis, capítulo número 20, verso número 12. Y vi los muertos. Oiga esto, escuche bien lo que vamos a leer, hermano,
Déjenme terminar de leer y vamos a enfatizar esto del Apocalipsis que confunde a tanta gente. Capítulo 20 de Apocalipsis, versículo número 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, oiga esto, de pie ante Dios. Y mire esto, ahora resulta que hay más libros. Mire, dice, y los libros fueron abiertos. Esta es una visión que tuvo Juan del juicio. ¿Ok? Una visión que tuvo Juan. Y los libros, ¿cuántos libros serían? No sabemos. Y los libros fueron abiertos y otro libro, otro aparte. O sea que hay una cantidad de libros por un lado y hay un solo libro, el más importante de todos, el libro de la vida del Cordero. Entonces dice, el cual es el libro de la vida. Entonces mire lo que dice aquí. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas. Oiga esto. Escritas en los libros, o sea, en los demás libros, según sus obras. O sea que todos estos otros libros contenían las obras de todas estas personas que iban a ser juzgadas, según sus obras. Póngase a pensar en eso, vaya. Libros, subráyelo, escritos, dice las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el verso 15 dice lo siguiente, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, los que no están inscritos en el libro de la vida van para el lago de fuego. Y esta es la segunda muerte, es la resurrección después del milenio, cuando serán juzgadas todas las personas. Entonces seguimos ahí en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21, verso 27. Vamos de nuevo. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación ni mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En hermanos amados, libros por todas partes, escritos, nombres escritos en estos libros, obras escritas en otros libros. Entonces, lo que vamos a traer a revelación y conocimiento de los escogidos, de los elegidos, predestinados, para que entendamos más profundamente lo que somos, de dónde venimos, a dónde vamos y por qué estamos oyendo estas palabras que ustedes escuchan en este mensaje y en todas las enseñanzas. ¿Y por qué de todos los que oyen solamente hay unos cuantos, contados con los dedos de una mano, que están siguiendo fielmente estas enseñanzas y que están reaccionando a lo que se está hablando? Tenemos que ahora entender qué son estos libros. ¿Qué es este libro que en el Apocalipsis es revelado? Porque es el mismo libro que habló Moisés, el mismo libro que habló Daniel, el mismo libro que habló el salmista. Es más, a mí se me pasó un salmo, Salmo 21, específicamente en el verso 27, donde dice la palabra, no, 27 no, 21, 27. Yo creo que no anoté el salmo correcto ahí. No, ese es Apocalipsis 21, 27. Así que ya hablamos de todas las referencias que tenía. No crea que es fácil hablar de estas cosas y tener tantas escrituras. Entonces empecemos a entender qué son estos libros.
porque nos encontramos otra vez ante el lenguaje que Dios escoge para revelarse a sus hijos y esconderse del resto de los hijos de los hombres y de los religiosos y teólogos estudiados inteligentes. Hemos visto que a través del Antiguo y del Nuevo Testamento se habla de libros escritos en los cielos, de nombres escritos en libros, y que todos fueron escritos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, porque eso es lo que dice el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Una hermana me estaba pidiendo que hablara más del Apocalipsis. Yo le dije, no puedo estudiar bien completamente el Apocalipsis por el momento, no puedo enseñarlo porque no es el tiempo para eso. Y hay mucho en el Apocalipsis que no nos corresponde a nosotros. Pero sí le dije que a través de todas las enseñanzas íbamos a ir sacando del Apocalipsis ciertas cosas. Porque allí se revela el libro que habló Moisés, el libro que habló Daniel, el libro que habló el salmista, el libro de los vivientes. Se revela que es el libro de la vida del Cordero. Porque en él estaba la vida. Ya sabemos eso. Ahora, recordemos que el Apocalipsis es un libro de símbolos. Grábeselo. Usted no puede interpretar el Apocalipsis como un libro literal, porque se va a perder, se va a echar a perder su entendimiento, porque este libro fue escrito de tal manera que ni un solo teólogo en el mundo lo pueda entender, y es un libro de actualidad porque se está cumpliendo delante de nuestros ojos, especialmente lo que fue dicho a la iglesia de la Odisea. Estamos viéndolo con nuestros propios ojos, la iglesia tibia, que dice que es rica, que no le hace falta nada, pero que delante de Dios es miserable, pobre, ciega, desnuda y no lo sabe. Estamos viendo delante de nuestros ojos. Estamos viviendo el Apocalipsis, porque mientras el Señor no haya venido, estamos en la iglesia de la Odisea. Entonces, hermanos, vuelvo y repito, el Apocalipsis es un libro de símbolos, lo que nos muestra que Dios utilizaría símbolos en la Escritura, o había utilizado en el pasado símbolos de cosas físicas para revelarnos realidades espirituales, como vimos en el pecado original, que estos árboles que estaban en el huerto eran dos personas, prefiguraban a dos personas. Y ese árbol de la vida reaparece en el Apocalipsis. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios, digo el Espíritu ahí. Entonces, ¿dónde estaba por fin? ¿En la tierra o en el cielo, en el paraíso de Dios? Entonces cualquiera que lee dice, no, lo que pasa es que Dios agarró el árbol de la vida que estaba en el huerto del Edén y se lo llevó para el paraíso y lo replantó allá. O sea que, por favor, ya sabemos que un árbol no puede dar vida eterna, un árbol de la tierra. Pero dice, está en medio del paraíso de Dios. Le daré a comer al que venciere, ¿verdad? Participaremos de lo que el árbol de la vida, de lo que Jesucristo nos ha prometido y enseñado. Entonces, por fin, si el Apocalipsis es un libro de símbolos y nos habla constantemente del libro de la vida del Cordero, y encima de eso nos habla de otros libros que no sabemos cuántos vio el apóstol Juan, dice, los libros fueron abiertos y los hombres fueron juzgados, la gente según sus obras, según lo que estaba escrito en esos libros. Entonces todo eso es un símbolo. Esto de los libros y de los escritos es un símbolo. Entonces, para
para seguir adelante, quiero rogarles, no de rodillas, porque solo delante de Dios me arrodillo. Ni siquiera una rodilla voy yo a doblar delante de un hombre. Que Dios me llene de su espíritu si tengo que hacerlo y resistir eso hasta la muerte. Pero yo les ruego, hermanos, con mi alma arrodillada delante de ustedes, que por favor, por el amor de Dios, tengan sentido común. Por favor, hermano, abran sus ojos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Abran sus ojos al Padre eterno, al Dios que estuvo solo, que no tuvo principio y que existe siempre y desde siempre, que antes que cualquier cosa visible existiera, Él ya estaba allí. Dios no puede ser eterno si tiene principio. Y sabemos ya que la Escritura nos ha dicho, y hemos enseñado en la enseñanza del misterio de Dios, que de Dios proceden todas las cosas. En Él estaba todo lo que nosotros vemos, lo cual fue manifestado a su debido tiempo por medio de la palabra, aquel cuerpo espiritual que trajo las cosas a la manifestación, que manifestó lo que no se podía ver. Pero, insisto, si usted está escuchando esto y no ha escuchado la enseñanza del misterio de Dios, se va a confundir. Aquí ustedes tienen que recordar lo que les hablé en ese bloque del misterio de Dios que se llamaba antes del principio. Porque tenemos que volver allá para entender qué son estos libros. Antes del principio, volvamos a antes del principio. Usemos sentido común, abramos nuestros ojos, porque el Apocalipsis confunde a los teólogos. Los teólogos, nadie ha podido descifrar el Apocalipsis bien, porque se enredan con todos los símbolos y algunas cosas las toman literales y otras no. Entonces no se puede. Apocalipsis es un libro sellado para la teología y para los sabios y entendidos de este siglo. Tenemos que entender ahora, para finalmente empezar a explicar qué significan estos libros. Yo quiero enfatizar que estamos aprendiendo el lenguaje de Dios. El lenguaje divino para expresar en nuestros términos su poder y deidad y personalidad, su capacidad, lo que Él es. Él utiliza un lenguaje para expresar a nosotros en nuestros términos humanos todo lo que Él es. Y tenemos que entender ese lenguaje. Por eso Dios habló de árboles refiriéndose a hombres en muchas partes, para que entendamos el principio que eran esos árboles del Génesis, el de la vida y del conocimiento del bien y del mal. Y abrimos nuestros ojos a eso, algunos, no sé cuántos. Pero entendamos, nosotros somos seres humanos con mentes finitas que estamos conociendo a un Dios espiritual que dice la Biblia que es espíritu y que es infinito. Entonces, nuevamente, como les prometí, les vuelvo a repetir ese verso: las cosas invisibles de Dios. Oiga esto, lo invisible de Dios, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas, dice, son entendidas. Se hacen claramente visibles y son entendidas por medio de las cosas hechas.
Entonces nosotros sabemos lo que son libros, ¿verdad? Tenemos la Biblia aquí enfrente, sabemos lo que son escrituras, pues, sabemos escribir, sabemos leer, sabemos que hay libros, que hay plumas, que hay tinta, que hay internet, sabemos que hay todas estas cosas, computadoras y todo esto. Entonces, ¿qué son los libros? Vamos a ver. Esto es muy importante. Y para poderles revelar eso, tengo que atacar ese sentido común, enfatizar y penetrar al sentido común de todo aquel que me está escuchando en este momento. No sé en qué parte en cualquier lugar que se encuentre y entienda el lenguaje español. ¿Cuál es el pensamiento carnal que se deriva de lo que hemos leído de todos estos libros, de las obras y del libro de la vida? El pensamiento carnal, pensamiento que tenía Caín. Para que usted vea, hermano. Vamos a ir poco a poco, esto ya les digo, va a ser muy largo. El pensamiento que hay carnal, así como Caín carnalmente entendió que por una fruta había entrado el pecado en el mundo, entonces él, bueno, si es una fruta, entonces voy a recoger frutas y las voy a ofrecer en sacrificio. Pensamiento carnal, religión carnal. Entonces veamos el pensamiento carnal, lo que nos hace pensar mentalmente, carnalmente, lo que hemos leído acerca de los libros y de los escritos del libro de la vida del Cordero. Eso nos hace pensar, escuche esto, que Dios, que es espíritu, un espíritu eterno, óigame, escúchelo, antes de ser expresado en la eternidad, allá atrás, cuando no había nada, cuando Él no tenía manos, ni pies, ni ojos, porque es espíritu, Él era un espíritu, Él llegó a tener manos y ojos cuando apareció el verbo, la palabra, el cuerpo espiritual aquel. No había creación, no se había expresado. Entonces esto nos hace pensar, imagínense que un Dios eterno, o sea, carnalmente entendemos con esto de los libros y los escritos, que un Dios eterno sin manos, cuando no había nada creado, estaba sentado en un escritorio o en alguna parte, escribiendo libros o con una biblioteca. Pónganse a pensar en eso, hermano, por favor. Imagínense eso. Un Dios que es espíritu, escribiendo libros, cuando no habían libros, cuando no había creación. Dice la Biblia que Dios habita en luz inaccesible, que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿Cómo podemos imaginarnos a un Dios escribiendo libros, escribiendo el libro de la vida del Cordero y anotando todos los nombres y la lista con todos los nombres de las personas allí? ¿En qué libro? ¿Con qué tinta y con qué pluma si no había nada creado? Por el amor de Dios. Esto lo vamos, hermano, a vindicar con la palabra de Dios. Porque si yo les digo todas estas cosas y no les muestro la palabra que las vindica, entonces mejor no me hagan caso. ¿Cómo es esto de que Dios tenía una biblioteca antes de la fundación del mundo? Piénselo. Es una mente carnal la que piensa eso. Le estamos poniendo límites a Dios. Y busquemos ejemplos. El ejemplo de un maestro. ¿Usted se cree que Dios era como un maestro de una escuela? Y cuando llega el primer día de clases, anota los nombres de todos sus alumnos. ¿Para qué? Para que no se le olvide el nombre de los alumnos. Y a los maestros y comiencen, ¿cómo se llama usted? Fulano de tal. ¿Cómo se llama usted? Fulano de tal.
Y si ella no hace la lista, pues la directora del colegio le da la lista de los alumnos que tiene con todos sus nombres y apellidos, escritas ¿en qué? En un cuaderno, en un archivo. Póngase a pensar, para que esta maestra o para este maestro poder conocer los nombres de sus alumnos y que no se les olvide. Y les hace levantar la mano, fulano de tal, levante su mano, fulano de tal, mengano de tal, levante su mano, para poder asociar los nombres a los alumnos. ¿Será esta la clase de Dios que nosotros tenemos? Que necesita de listas y libros y cuestiones escritas para saber los nombres de los escogidos. Es como los empresarios modernos, vamos a hablar en términos modernos, para que la palabra de Dios no sea un libro antiguo, sino que sea un libro vivo y presente. Los empresarios en sus grandes servidores tienen bases de datos con diferente información y en una parte de esa base de datos en sus servidores computacionales está la lista de todos los nombres de todos sus empleados cuando fueron contratados. Y si fueron contratados hace 20 años, ahí está escrito en esa base de datos el nombre de esos empleados que fueron contratados hace 20 años. ¿Por qué? Porque si no lo tienen en esa base de datos, entonces van a olvidar los nombres de esa persona, no van a saber quiénes son, no van a saber si están en la empresa todavía, si están trabajando o cuánto tiempo tienen. Miren las limitaciones que tiene el hombre. O los ejércitos, hablemos del ejército. Los militares también, todos los ejércitos de las naciones, cada soldado está escrito, el nombre de cada soldado está escrito en alguna parte. Físicamente escrito. Por eso es que Dios está hablando en estos términos para que nosotros entendamos que para nosotros no olvidar los nombres, si soy un país, tengo un ejército, para yo no olvidar y saber los nombres de mi ejército, tengo que tener una lista con los nombres de cada uno de ellos. Entonces Dios no habló de libros escritos para que nosotros pensáramos de esa manera, de que Él se le olvidaría los nombres, que Él necesitaría escribir eso en algún libro para que no se le pase. Entonces vemos a Dios limitado prácticamente como un hombre, que se le pueden olvidar las cosas y por eso necesita de libros. Póngase bien a pensar eso. Los libros son cosas terrenales. Entonces, a través de estas cosas hechas, de los libros que escribimos, entonces Dios manifiesta que Él también tiene libros. Pero esto es lo que nosotros vemos, que le he dicho de los maestros, lo que le he dicho de... A ver por dónde vamos, 43 minutos, bien. De los empresarios y de los ejércitos. Sabiendo Dios que habían registros de genealogías en el Génesis, la genealogía de Adán, la de Caín, la genealogía de Sem, la genealogía de Abraham, y tenemos muchas genealogías en la Biblia, nombres escritos. Pero ¿dónde está la Biblia en este momento? ¿En el cielo o aquí enfrente mío? Entonces estamos limitando a Dios de que Él necesita escribir para no olvidar. Entonces, si hablamos de las obras, los libros, estos que se abrieron, que Juan vio como referencia, como un símbolo, en el juicio se abrieron los libros y según las obras que estaban escritos en esos libros, los hombres fueron juzgados. Eso me dice a mí que Dios también estuvo escribiendo cuando no había libro, cuando no había pluma, cuando Él no tenía manos, ni pies, ni ojos, ni boca. Estaba escribiendo las obras de los hombres, que las sabía y siempre las supo. Creo que ahora sí me están comprendiendo, ¿verdad?
Nosotros sí podemos olvidarnos de las cosas y por eso necesitamos escribir. Los que van al supermercado con su familia escriben una lista de todo lo que van a comprar para que no se les olvide nada. Entonces nosotros estamos limitados porque nuestra memoria es finita. Escúchelo. Entonces, ¿cómo podemos ver a un Dios haciendo una lista de todos sus hijos elegidos que nacerían? La lista de Moisés y Josué y la lista de los jueces y escribiendo nombre por nombre y las obras de los hombres, de los buenos, de los malos, todos escritas en libros, escribirse. O sea, ¿se dan cuenta, hermano? Abran sus ojos, sentido común. En la eternidad, cuando nada había sido creado, no habían libros, no había tinta. Entonces, ¿cómo podemos nosotros? ¿Cómo que nosotros que tenemos problemas de una memoria finita que necesitamos escribir para no olvidar? Es más, necesitamos leer libros en la escuela para aprender, libros escritos. ¿Cómo podemos, por el amor de Dios, imaginar al Espíritu Eterno escribiendo libros para registrar los nombres de sus hijos, para registrar sus obras, su creación que iba a venir en el futuro y registrar las obras de los hombres, cuando no había tinta, ni pluma, ni papiro? Esto es una diabólica incoherencia. Por favor, es una incoherencia absoluta. Ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Entonces los teólogos no pueden ver esto y andan hablando sin saber lo que están hablando con sus bocas. No había tinta, no habían papiros, no había materia prima, no había nada creado. Entonces es una gran incoherencia pensar que Dios estaba sentado en alguna parte o que un espíritu puede escribir libros. ¿Y con qué los escribe? O sea, esto es increíble. Después vamos a ver cómo que Dios escribió ciertas cosas, pero ya cuando era el verbo, cuando ya tenía manos, cuando tenía dedos, cuando tenía ojos, ese cuerpo espiritual. Vayan los que no me entienden a ver a la enseñanza del misterio de Dios para que conozcan a su Dios en el bloque que se llama En el mundo estaba, y ustedes se darán cuenta todo lo que hizo Dios en ese cuerpo angelical, ese cuerpo divino, cuerpo de la palabra, donde Él se manifestó, pero ya localizado. Eso todo yo lo he hablado, pero no lo voy a repetir. Así que, hermanos, despojémonos de esa incoherencia de pensar de que Dios es espíritu. Dice la Biblia, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces eso lo dijo Jesucristo, quien vino a revelarnos al Padre y nos reveló a un Padre que es espíritu, no es un anciano con una barba larga, sentado en un trono. Aprendamos el lenguaje de Dios. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, si no había papiros, ni pluma, ni tinta, ni no había nada creado, ni estrellas, ni planetas, ni galaxias, ni universo, nada había sido creado. Ni siquiera Dios se había expresado. Crea, entienda esto. Ni siquiera Dios se había manifestado en la palabra, en el verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios mismo. Entonces, antes de que Él se expresara y llegara a ser el verbo, Dios expresado, que es la segunda etapa en la que Dios se manifiesta, porque la tercera es cuando fue manifestado en carne, vino del pensamiento, escúchelo, pensamiento a la palabra y de la palabra
a la carne. Y al resucitar regresa a la palabra, solo que con un cuerpo distinto. Eso todo lo hemos enseñado, hermanos. No seamos oidores olvidadizos. Dejemos atrás las incoherencias y entendamos que Dios es de espíritu y no tiene límites. Entonces, ¿qué significan estos libros? Si no son libros físicos, porque ya vimos que Apocalipsis es un libro de figuras, de alegorías. Se los voy a decir. Estos libros representados y anunciados en la Biblia, el libro de la vida especialmente, no son otra cosa que sus pensamientos y su memoria. Porque Dios sí tenía pensamientos, Él sí pensaba, y Él sí sabía todo lo que iba a acontecer. Tenía en sí mismo la creación, tenía en sí mismo todo lo que se ve, pero no había sido expresado ni creado. Y la palabra misma estaba en él. No había nada que se viera, solo aquella luz, porque él habita en una luz inaccesible. Entonces estos libros que habla la Escritura, que hemos leído aquí, representan todos sus pensamientos y su memoria, grábeselo bien. Y eso no es nada difícil de explicar humanamente. Esos son sus pensamientos y su memoria, lo cual se nos presenta a nosotros en la Biblia como libros. Él está presentando sus pensamientos eternos. Vamos a ir antes del principio, cuando no había nada, ¿ok? Él está expresando sus pensamientos y su memoria, sus pensamientos eternos, los está presentando como libros con el propósito de enseñarnos que no hay nada que Él no sepa de antemano. ¿Ven? No hay nada que Él no sepa. No hay nada que Él no supo y que siempre lo sabía y siempre lo supo. Absolutamente nada se le olvida, absolutamente no falta nada. Es lo que representan estos libros. Entonces, Él nos habla de libros para que nosotros podamos entender este misterio. Porque nosotros vemos que los libros y las listas son para eso. Inclusive para expresar nuestros pensamientos, escribimos libros y los vendemos. Para expresar las invenciones de nuestros corazones, novelas y cuestiones. Porque si no las escribimos se nos olvidan. Pero Dios no es hombre, hermano. Entonces estos libros representan aquellos pensamientos, los pensamientos permanentes del yo soy, del que siempre ha sido yo soy desde siempre, yo soy. Sigamos allá, ¿oyó? Sigamos allá, antes de a Él expresarse. Entonces, antes de seguir, porque les voy a dar unas escrituras, porque todo esto se los voy a demostrar con la Biblia. Con esa Biblia que usted tiene en la mano ahora mismo, se lo voy a demostrar. Y después de esta parte grabaré otra y de ahí suspendo y mañana grabo lo que sigue, porque esta creo que es la tercera parte ya. Entonces, ya les dije que representan estos libros, sus pensamientos, su memoria, representada a nosotros como libros, para darnos a entender que Él todo lo sabía. Entonces, existen, miren esto bien, porque esto no se puede, o sea, las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas,
entendidas por medio de las cosas hechas, de manera que no tenemos excusa. Así que no vamos a tener excusa para no entender semejante revelación. Que tenemos que saber de dónde venimos. Pero antes de eso, de saber lo grande que significamos nosotros, lo grande que somos nosotros para Dios, cómo nos ama con amor eterno, dice la Biblia. Y tengo que demostrarles que fácilmente yo tengo una memoria, y vamos a hablar los términos de Dios. En mi mente hay libros. Yo puedo hablar igual que Dios aquí y decirles lo mismo casi. Miren, hermano, yo tengo varios libros en mi memoria. Tengo el libro de mi infancia. Entonces, en mi memoria, yo puedo ubicar el libro de mi infancia, o sea, las cosas que me acuerdo de mi infancia. En mi mente finita que me vino por... Eso es lo que pasa, que como venimos por sexo, venimos como si fuéramos animales, no tenemos una memoria eterna, sino una memoria finita que tuvo principio en los primeros años de nuestra vida. Y yo a los 55 años poco me acuerdo de mi infancia. Desde que nací hasta la edad de 6 años no es mucho lo que me acuerdo, pero puedo dividir mi memoria y decir, bueno, estas son los hechos de César Rodríguez desde que nació hasta los 6 años. Entonces puedo dividir mi mente y decir, bueno, este otro libro que tengo acá es el libro de la memoria de las obras, ¿no? Pues hablamos de las obras que estaban escritas en los libros, en el juicio, acá en Apocalipsis. De las obras te puedo sacar en mi mente y decir, este es el libro de las obras de César Rodríguez desde la edad de los 6 años hasta la edad de los 21 años, cuando recibí la palabra de Dios, la Biblia. Y en ese libro, en mi mente, ¿verdad? Ahí, esos recuerdos los tengo ahí presentes. Y eso yo lo puedo prefigurar como un libro. Entonces, si yo no tuviera un cuerpo, eso estaría simplemente allí en mi mente, con todas esas obras escritas ahí en mi mente, guardadas en mi mente. ¿Ven? Pero gracias a que tengo un cuerpo, oiga esto, gracias a que tengo un cuerpo físico y que tengo una pluma y un cuaderno, yo puedo agarrar esos recuerdos y escribirlos uno por uno, físicamente, porque ahora sí hay papel, ahora sí hay pluma, pero allá en la eternidad no había nada de eso, y ya estaban escritos estos libros, porque son los pensamientos de Dios. Y Él entonces, en nuestras Biblias, nos presenta estos pensamientos, su memoria, toda su sabiduría, todo lo que Él sabe, en la forma de libros, aún hasta de su creación. Todas las cosas que fueron creadas, según la Biblia, estaban escritas en un libro. Estaban escritas en un libro. Pero ya sabemos que ese libro no existía porque no había papel. Entonces todas las cosas que fueron creadas después, eso estaba en los pensamientos de Dios, porque así también yo puedo sacar en mi mente una porción de mi mente, puedo ubicar allí, puedo registrar en una porción de mi mente lo que tengo planeado hacer en los próximos días. Por ejemplo, yo tengo planeado mañana terminar este bloque. Ya yo lo tengo planeado de antemano, lo tengo en mi mente, o sea, lo tengo escrito en mi memoria, en mi mente, y lo voy a realizar mañana, lo voy a manifestar mañana grabando con este teléfono. Pero tuve que hacer un bosqueo de todo esto que le estoy predicando y sacar todos estos versos bíblicos, porque mi mente no me da para acordarme de todos ellos. Entonces, Dios no es hombre. Ven, hermano. Entonces vamos a empezar a traer esta revelación.
lo de los libros, para que ustedes, hermanos, y vamos a hacer eso, lo de los libros, y lo vamos a probar con la palabra, y entonces lo vamos a presentar en comparación y en contraste con otras escrituras en el siguiente mensaje.